Nacido como Temujin, adquirió el título de Genghis Khan, que probablemente significa gobernante universal, tras unificar las tribus mongolas. Totalmente despiadado con sus enemigos, en sus campañas de terror fueron masacrados innumerables inocentes, millones según los cronistas medievales. Genghis Khan atacó los estados de Xia y Jin y luego la China de la dinastía Song. En la otra dirección, sus veloces ejércitos invadieron Persia, Afganistán e incluso Rusia. Genghis Khan tenía una reputación temible, pero fue un hábil administrador que introdujo la escritura en la cultura mongola, creó su primer código de leyes, promovió el comercio y concedió la libertad de culto, permitiendo que todas las religiones se practicaran libremente en cualquier parte del mundo mongol. De este modo, Genghis Khan asentó los cimientos de un imperio que, bajo sus sucesores, acabaría controlando una quinta parte del planeta. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estaré hablando de Genghis Khan, un personaje un tanto diferente a los anteriores, en esta sección llamada Iconos de Historia, que igual es bastante interesante, espero que les guste. Nació de padres aristócratas y recibió el nombre de Temujin en honor a un cautivo tártaro. La fecha de nacimiento no se conoce con certeza, ya que algunos estudiosos optan por 1162 y otros por 1167. La leyenda dice que el niño nació con un coágulo de sangre en su mano derecha, un presagio de lo que iba a suceder. La madre de Temujin se llamaba Oelun y su padre Yesugei, que era un líder tribal. Dispuso que su hijo se casara con Borte, la hija de otro influyente líder mongol, pero antes de que este plan pudiera fructificar, el padre de Temujin fue envenenado por un rival. Temujin tenía entonces solo 9 o 12 años, por lo que no pudo mantener la lealtad de los seguidores de su padre. En consecuencia, él y su madre fueron abandonados en la estepa asiática, dejados a su suerte. Sin embargo, la familia marginada se las arregló para forrajear y vivir de la tierra lo mejor que pudo. Las cosas empeoraron cuando el joven Temujin fue capturado por el líder de un clan rival, quizá tras un incidente en el que puede ser que Temujin matara a uno de sus hermanastros mayores, Bekter, que probablemente representaba a una rama rival de la familia que había asumido el legado de Yesugei. Afortunadamente, Temujin pudo escapar durante la noche y, reuniendo a los pocos seguidores aún leales a su padre, se unió a Torul, el jefe de los Kerait, una tribu a la que su padre había ayudado en el pasado. Temujin se casó entonces con su prometida de varios años antes, Borte. En poco tiempo, el liderazgo y el talento marcial de Temujin le proporcionaron victorias sobre los rivales locales y su ejército aumentó de tamaño. Los conflictos eran encarnizados y un líder tribal infame por haber hervido a sus cautivos en 70 grandes calderas. Sin embargo, Temujin se mostró imparable y consiguió unificar a la mayoría de las diferentes tribus nómadas que vagaban por las praderas de Asia Central, cada una de ellas compuesta por clanes diferentes pero relacionados, creando una red de alianzas entre ellas. Temujin se convirtió en el líder dominante mediante una mezcla de diplomacia, generosidad y su propio uso despiadado de la fuerza y los castigos. A veces las tribus derrotadas se veían obligadas a unirse a su ejército o ser exterminadas a mansalva. Temujin, valiente en la batalla, solía recompensar la valentía de los derrotados, y es célebre por haber nombrado general a un hombre llamado Yebe por haber resistido una carga de caballería y haber disparado una flecha que mató al propio caballo de Temujin. A medida que su ejército crecía, Temujin fue derrotando a lo largo de unos 10 años a rivales como los tártaros, los keraitas, los naimanos y los merquitas, hasta que una confederación mongola se reunió en un gran Kurultai en el río Kerulén en 1206 y declaró formalmente a Temujin como su líder. Se le dio el título de Genghis Khan, que probablemente significa líder universal. El objetivo ahora era combinar esta base de poder con las habilidades tradicionales mongolas de la equitación y el tiro con arco, y no solo superar la tradición de los estados vecinos rivales, sino construir un imperio que luego pudiera conquistar el estado más rico de Asia, China. A pesar de que ahora disfrutaba de una posición elevada, Genghis se mantendría cerca de sus raíces y seguiría viviendo en una gran yurta. De hecho, hasta que se estableció el imperio mongol, este pueblo nómada no había formado aldeas ni ciudades, sino que se desplazaba regularmente entre los pastos, según dictaban las estaciones. Sin embargo, el gran Khan no siempre miró hacia atrás e instó en que la lengua mongola, hasta entonces solo hablada, se convirtiera en una lengua escrita, utilizando la escritura de los turcos uigures. De este modo, se pudo redactar un código de leyes, el Yasa,
que incluía, entre otras muchas disposiciones, castigos para determinados delitos. Otra innovación fue el desarrollo de un sistema postal en el que los mensajeros a caballo podían llevar mensajes rápidamente a través de largas distancias y que contaban con estaciones regulares para comer, descansar y cambiar de caballo. Esta red resultó muy útil durante las campañas, cuando era necesario transmitir rápidamente la información militar. Gengis también hizo que su ejército fuera más seguro, al evitar la tradición mongola de formar divisiones basadas en tribus que luego podrían dividirse debido a rivalidades ancestrales. Para asegurar mejor su posición, el Gran Khan formó y luego amplió su guardia de élite, los Kesikten, de 800 a 10.000 hombres. Tradicionalmente, su lealtad estaba garantizada por la diversa composición del cuerpo y por el hecho de que sus miembros procedían de los hijos y hermanos de sus comandantes superiores. Más tarde, sus miembros juraron lealtad absoluta al Khan, a cambio de favores especiales en lo que respecta al botín de guerra. Además, muchos de sus miembros también adquirieron importantes funciones administrativas en los territorios conquistados. Los mongoles estaban ahora unificados y su ejército tenía varias ventajas sobre los de sus vecinos más grandes y poderosos. Eran expertos arqueros que utilizaban sus arcos compuestos de tiro lejano y soldados extremadamente duros capaces de cabalgar durante días y días con un mínimo de comida y agua. Sus caballos, robustos pero ágiles, eran un arma en sí mismos y capaces de sobrevivir a las duras temperaturas. Los mongoles contaban con caballería ligera y pesada, y cada jinete solía tener hasta 16 caballos de repuesto, lo que les daba un gran margen de maniobra. Además, los mongoles nunca rechazaban la oportunidad de emplear ellos mismos las tácticas y las tecnologías del enemigo. No solo aportaron una feroz movilidad al estilo de guerra asiática, sino que gracias a su flexibilidad también se adaptaron rápidamente a otros tipos de batalla, como la guerra de asedio y el uso de misiles de pólvora y catapultas. Adoptar las habilidades e innovaciones de los demás en general se convertiría en su punto fuerte, ya que los ministros y comandantes del Khan procedían de unas 20 naciones diferentes. Otra ventaja era que Gengis Khan sabía cómo explotar las divisiones internas del enemigo y avivar viejas rivalidades que podían debilitar las alianzas enemigas, información que a menudo era adquirida por espías y comerciantes. Por último, la motivación era alta, porque la guerra mongola estaba concebida con un solo propósito: obtener un botín. Además, los comandantes victoriosos podían esperar recibir grandes extensiones de tierra para gobernar a su antojo, mientras que el propio Gran Khan recibía tributos de aquellos gobernantes a los que se les permitía permanecer en el poder como vasallos mongoles. En resumen, una vez movilizadas las hordas mongolas, iba a ser muy difíciles de detener. Gengis atacó el estado Jin y la llanura del río Amarillo en 1205, 1209 y 1211. Esta última invasión consistió en dos ejércitos mongoles de 50.000 hombres cada uno. Los Jurchen controlaban la mayor parte del norte de China y podían disponer de 300.000 soldados de infantería y 150.000 de caballería, pero las tácticas de alta velocidad de los mongoles demostraron que el número no lo era todo. Gengis saqueaba salvajemente una ciudad y luego se retiraba para que los Jin pudieran retomarla, pero luego tenían que lidiar con el caos. La táctica se repitió incluso varias veces en la misma ciudad. Otra estrategia consistía en capturar una ciudad, devastarla, erradicar a todos los ciudadanos y a continuación advertir a las ciudades vecinas de que correrían con la misma suerte si no se rendían inmediatamente. También hubo actos de terror, como la utilización de cautivos como escudos humanos. Los gobernantes Jin se vieron obligados a retirarse hacia el sur, firmar un acuerdo de paz y pagar tributo al Gran Khan en 1214, aunque probablemente se alegraron de ello ante la cruda alternativa. Fue un respiro, pero lo peor estaba por llegar, ya que los mongoles volvieron a atacar a los Jin en 1215, después de que estos trasladaran su capital al sur, y Gengis se lo tomó como un repudio a su condición de vasallo. También en 1215, el Gran Khan atacó el estado de Tangut de Xixia en el norte de China, repitiendo sus incursiones de 1209. La dinastía china Song, en lugar de aliarse con los Jin para crear una barrera útil entre ellos y los mongoles, se alió con el Khan. Es cierto que los Jin y los Song llevaban atacándose mutuamente desde el siglo anterior, y que los Song incluso pagaban tributos para mantener las incursiones de los Jin al mínimo. Los mongoles continuaron sus ataques a China durante la década siguiente, con la destrucción de unas 90 ciudades solo en 1212 y 1213. Muchos soldados chinos y quitanos, descontentos o capturados, fueron absorbidos por el ejército mongol a lo largo del camino.
Los Song lanzaron un contraataque contra el territorio mongol en 1215, que finalmente fracasó, y el general chino Peng fue capturado, un destino que le tocó a uno de sus sucesores en 1217. También en 1215, Pekín fue capturada y la ciudad ardió durante un mes. Ni siquiera Corea se libró de las atenciones del Khan. Una fuerza de invasión persiguió a los khitanos que huían en 1216 y un ejército coreano apoyó a los mongoles en las batallas contra los khitanos en 1219. Tras un periodo de relativa estabilidad, los mongoles volvieron a ponerse en marcha, atacando de nuevo Corea en 1232 y 1235 y China en 1234, provocando finalmente el colapso del estado Jin. Ahora estaba claro que no estarían satisfechos hasta haber conquistado todo el este de Asia. La China de Luzón estaba ahora totalmente expuesta desde el norte y más débil que nunca, atormentada por las facciones políticas internas y obstaculizada por una política exterior demasiado conservadora, que significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que los mongoles provocaran también su colapso. Sin embargo, Genghis Khan no se conformó con la inminente caída de China y dirigió su ejército hacia el suroeste e invadió lo que hoy es Turquestán, Uzbekistán e Irán entre 1218 y 1220. El objetivo era Jorasmia. Genghis había enviado una misión diplomática solicitando al Shah de Jorasmia que se sometiera a su dominio, pero el Shah hizo ejecutar a los embajadores. Genghis respondió con un ejército de unos 100.000 hombres que arrasó Persia y obligó al Shah a huir a una isla al mar Caspio. Bujará y Samarcanda fueron capturadas entre otras ciudades y el Gran Khan se mostró totalmente implacable y despiadado, destruyendo innumerables ciudades, asesinando inocentes e incluso destrozando el excelente sistema de riego de la región. No en vano se le conocía como el maligno o el maldito. En 1221 los mongoles arrasaron el norte de Afganistán. En 1222 un ejército combinado de principados de la Rus y Kipchaks fue derrotado en Khalkha. Y luego en el mar Caspio fue completamente cercado cuando el ejército regresaba a Mongolia. La temible reputación de los mongoles como el equivalente militar de una gran plaga estaba ahora firmemente establecida. Sin embargo, había otra cara en las conquistas de Genghis Khan. Sabía que para mantener sus ganancias territoriales y asegurarse de que siguieran produciendo riquezas que pudieran vender regularmente, tenía que haber algún sistema de gobierno estable. Por ello, a menudo se permitía a los gobernantes conservar el poder. Había tolerancia religiosa para todos los diferentes credos dentro del imperio, se fomentaba el comercio internacional y se daba protección a los mercaderes itinerantes. Genghis Khan murió el 18 de agosto de 1227 de una enfermedad desconocida, quizá causada inicialmente por la caída de su caballo mientras cazaba unos meses antes. En ese momento se encontraba en el noroeste de China asediando la capital del estado de Xia. Y la noticia de la muerte del gran líder se le ocultó al ejército mongol hasta que la ciudad capituló y sus habitantes fueron arrasados. Su cuerpo fue transportado de vuelta a Mongolia para ser enterrado, pero la ubicación de su tumba se mantuvo en secreto, una decisión que ha provocado muchas especulaciones desde entonces. Genghis sabía que sus sucesores se disputarían el control del imperio mongol tras su muerte, por lo que ya había hecho disposiciones. El imperio se dividiría entre sus hijos, Jochi, Chagadai, Tului y Ogedei, cada uno de los cuales gobernaría un kanato, aunque Jochi se adelantaría a su padre en 1227 y Ogedei, el tercer hijo, se convertiría en el nuevo Gran Khan en 1229, cargo que mantendría hasta su muerte en 1241. El siguiente gran avance se produjo durante el reinado de Kublai Khan, el nieto de Genghis, que conquistó la mayor parte de lo que quedaba de China a partir de 1275 y provocó así el colapso de la dinastía Song en 1279. Kublai se proclamó emperador de la nueva dinastía Yuan en China. Durante las 2 décadas siguientes, China pasaría a estar totalmente dominada por los mongoles. El imperio mongol emprendería luego más campañas, incluso en Oriente Medio, Corea y Japón, con mayor o menor éxito, pero creando finalmente uno de los mayores imperios jamás vistos. Sin embargo, Genghis Khan ha dejado una sombra mucho más larga que la de su imperio, ya que ha llegado a ser considerado nada menos que una figura divina en la región y un padre del pueblo mongol. Adorado en la época medieval, su veneración ha resurgido en los tiempos modernos y hoy en día se le sigue honrando con ceremonias especiales en Ulan Bator, la ciudad actual de Mongolia.